Muy buenos días, mi nombre es Uli Suárez Jordán, estudio en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas y estudio la carrera de Educación Inicial. Antes de comenzar con el tema correspondiente, voy a mencionar una de las frases de Isaac Newton, que dice, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Esta frase hace referencia a que las personas hemos llegado tan lejos en términos de conocimiento, gracias a los aportes y teorías que grandes pensadores han dejado a lo largo del tiempo. A continuación, el tema de la sociología. La siguiente presentación abarcará lo que es el objeto de estudio de la sociología y sus contribuciones a la educación. ¿Qué es la sociología? El término sociología viene de dos palabras, de socius, que significa sociedad, y logos, que significa tratado o estudio. Por lo tanto, sociología es el tratado o estudio de la sociedad. Según el sociólogo Bauman, la sociología fue y es para mí una crítica de la realidad social. Por su parte, es lo que él concibe en cuanto a la sociología. A diferencia de Max Weber, que él concibe a la sociología como una ciencia que intenta la comprensión interpretativa de la acción social, para así llegar a una explicación causal de su curso y de sus efectos. Al mencionar comprensión interpretativa de la acción social se refiere a que a partir de observaciones, a partir del empirismo, se obtienen explicaciones de ciertas situaciones que se dan en la vida cotidiana. La sociología estudia el ser, la realidad y la sociedad. Analiza todo lo que ocurre en una sociedad, asimismo sus prácticas y sus dinámicas. Cuestiona los comportamientos y conductas humanas y cómo que influyen en estos comportamientos de las personas. El objeto de estudio de la sociología, de manera simple, es lo social. Esto se basa en el método científico que, como ya sabemos, son pasos articulados que una persona aplica para obtener un conocimiento deseado. También se basa en la estructura social y en la acción social. En cuanto a la estructura social se refiere a las relaciones que mantienen las personas en una sociedad, es decir, las relaciones sociales, y esto a su vez implican valores, lenguaje, culturas que ciertamente identifican a un individuo. Y a su vez la acción social que se refiere a las acciones que toman los humanos que influyen ciertamente en otras personas. Un sociólogo entiende por sociedad a un ente complejo y heterogéneo en las dimensiones que lo contienen. Por ejemplo, los jóvenes de aquí de la región costa adquieren modas, costumbres, valores más cercanos a jóvenes que viven en California o Buenos Aires, que con jóvenes de su misma edad que viven en otra región. En función al ejemplo anterior, un sociólogo a partir de esta situación establece vínculos. Se establecen vínculos políticos, puesto que los jóvenes pertenecen al mismo estado. Y otros vínculos que podría establecer un sociólogo de una forma más amplia son los vínculos como los elementos religiosos, los elementos culturales e incluso los gustos musicales. La perspectiva sociológica, o también llamada mirada sociológica, que se refiere a los puntos de vista que tienen las personas. En cuanto a su concepción, se refiere a que es el análisis de las cosas de la vida a partir de las redes de interdependencia. Un ejemplo para comprender lo que es la perspectiva sociológica, a partir de esta situación que menciona que una señora que va con su empleada a comprar un vestido de $1000,
comenta que está feliz porque con este vestido será la más bonita de la fiesta. Y estas son las perspectivas o las múltiples perspectivas generadas a partir del ejemplo presentado. Por ejemplo, una señora que lava carros, al escuchar el comentario de la señora que compró el vestido, esta piensa como quisiera ser así, ¿por qué hay tanta desigualdad? En cuanto a un psicólogo, su punto de vista se haría tales cuestiones como qué elementos en la vida de esta señora hicieron que comience a pensar de esa manera. Y el economista pensaría cómo la compra de un vestido ayuda al mercado interno. Y finalmente el sociólogo, él se centraría en los elementos simbólicos, en cómo esta señora produce una desigualdad y cómo hace para distinguirse de las otras personas de su clase social, cómo se determina una cultura a partir de su elección de vestimenta. Las redes de interdependencia. Según Bauman, él concibe a las redes de interdependencia como acciones generadas por la influencia de otras personas. Es decir, que las redes de interdependencia consisten, de cierto modo, en ver hasta qué punto el ser o seres que viven en grupos nos determinan las emociones, comportamientos, deseos, obligaciones, y que ciertamente implican o obligan al sociólogo a tener una visión más amplia. Un ejemplo de las redes de interdependencia puede ser, por ejemplo, mi jefe decide botarme del trabajo. Es allí donde se genera un vínculo directo o una red de interdependencia, ya que él toma una decisión que ciertamente va a afectarme. Asimismo, existen redes de interdependencia mucho más amplias. Según Durkheim, son los hechos que las personas suelen creer más privado o íntimo, como por ejemplo la decisión de terminar con su vida. Estas redes de interdependencia requieren de un mayor análisis, más allá de una perspectiva psicológica o biológica. Estas se pueden analizar desde un elemento como el de la religión, en donde las personas suelen refugiarse en la comunidad religiosa para soportar algún golpe de la vida y así no tomar la decisión de quitarse la vida. Y lo más importante es que este hecho, el hecho de que la posibilidad del suicidio esté determinada en parte por la religión a la que se pertenece, le demuestra a Durkheim que las redes de interdependencia son claves. En sí, el papel de un sociólogo es determinar, comprender y entender los comportamientos de las personas, incluso los más individuales, como es el de la decisión de quitarse la vida. A continuación, las contribuciones a la educación por parte de la sociología. El funcionalismo y la influencia de Durkheim. Él establece las estructuras sociales como tema central de sus aportes. Como ya lo había mencionado, las estructuras sociales se refieren a las relaciones sociales que existen en la sociedad a partir de la cultura, valores, lenguaje, que éstas determinan e identifican un individuo. El siguiente aporte por parte de Max Weber, el individualismo metodológico, como tema central toma la acción social. La perspectiva marxista por parte de Karl Marx, que él establece libros como El Capital, Trabajo de los niños y escolarización, Exámenes y burocracia, en los cuales se enfoca, en los cuales se explica cómo la escuela es producto de la superestructura, donde el factor ideológico de la sociedad capitalista busca la reproducción de las condiciones de producción y con esto mantener a la burguesía en el poder. Los aportes e influencia de Simmel.
La sociedad es posible gracias a la conciencia del ser socializado de quienes integran la sociedad. Él publica su obra llamada Pedagogía Escolar. En esta hace énfasis en el arte de enseñar. Con base en relación a la educación-enseñanza, también menciona aspectos generales de la enseñanza y su aplicación en materias como las matemáticas, la historia e idiomas. En conclusión, las personas por lo general piensan en la sociología como una rama de la filosofía que estudia o engloba a la sociedad. Sin embargo, es más que eso, y no necesariamente se enfoca en la sociedad, sino en grupos. Presenta problemas teóricos dentro de los cuales surgen más problemáticas, y el papel del sociólogo es estudiarlos y comprenderlos, a partir de un análisis de las situaciones de la vida cotidiana. El término sociología es tan amplio que involucra incluso elementos psicológicos, biológicos y religiosos. Gracias. A continuación, el análisis de los componentes epistémicos. Los componentes epistémicos son los procesos mentales que realiza una persona para obtener un conocimiento. Los componentes epistémicos se aplican al momento de realizar una indagación o alguna tarea específica. Entre los componentes que aplica la persona pueden ser la intencionalidad, el conocimiento y el proceso psicobiológico. En cuanto a la intencionalidad, es una capacidad de la persona para dirigir sus pensamientos a el objeto de estudio. De esta manera, la persona se proyecta a sí misma en las formas de cómo va a obtener ese conocimiento que desea. Asimismo, en este proceso se da la captación de ideas. Por ejemplo, con el tema de la sociología, para yo saber de este tema, necesito de la intencionalidad. Antes de investigar del tema, la intencionalidad me permitirá proyectarme a mí misma en la forma de cómo yo voy a obtener ese conocimiento a través de herramientas, técnicas y así poder captar las ideas. El siguiente componente epistémico es el conocimiento. El conocimiento ya se refiere, en el ejemplo de la sociología, en cómo se fundamentan estas teorías, en cómo es el estudio de esta rama, ya viene a ser el contenido como tal de lo que se desea saber. En el conocimiento se implican procesos tales como las observaciones y otras técnicas para yo adquirir el conocimiento, adquirir como tal el contenido. En este proceso o en este componente ya se requiere de entrar en contacto con el objeto de estudio. En este caso era la sociología y se pudo comprender lo que es la sociología a partir de ejemplos que ocurren en la vida cotidiana. Eso sería entrar en contacto con el objeto de estudio. En cuanto al proceso psicobiológico, se refiere a todos los procesos que se dan en la mente, en el cerebro. Esto engloba todos los pasos o todos los componentes que se aplican para una investigación, como es la intencionalidad, que al momento de aplicar la intencionalidad exige la retención de información, generación de ideas, el trabajar con la memoria también. Y esto como tal se da gracias al respaldo neurofísico que tiene el humano. Gracias.